Y mientras vamos un poco justos también de tiempo, pero mientras se va poniendo Alberto el micro, nos va a hablar también en otra charla pop sobre intervenciones positivas, sobre todo versa sobre el doctorado que ha obtenido también hace unos meses, y también, y no hable mucho más, le dejo a él para... ¿Vale? No era tiempo para pasarte al siguiente. Ya esa es la presentación, esa es la estima que me tienen. Bueno. Me llevo, es que precisamente tenemos mucha amistad, y por eso donde hay confianza da asco. Es un muy buen amigo mío. Tengo muchísima, el haber hecho esta jornada es bueno, nos ha echado una mano tremendo, y ha sido gracias a él. También he tenido de pañuelo de lágrimas, de confesor, y bueno, pues aquí está, también gracias. Estamos aquí todos gracias a Alberto, que ha estado con las inscripciones, con la página web, con de todo. O sea que también muchísimas gracias por estar aquí. No iba por el tiro. Crear un formulario Google no es muy difícil tampoco. Bueno. Pero bueno, gracias. Eso, bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, tengo que advertir que mi fortaleza número 1 es el sentido del humor, así que puede que la aplique en esta presentación. La mayoría de aquí soy muy jóvenes, pero los que somos más viejos nos acordamos de esto. En el año 2005, este hombre que sigue en la política, cuando me he dado cuenta de que los políticos están mucho tiempo en la política con esto, en el debate de Estado de la Autonomía dijo, Revilla, presidente de Cantabria, a mí oír no quiero quedar polémica, pero es un ejemplo, a mí oír la palabra Cantabria me pone, señorías, porque se respetan mucho allí, que me pone, pero también me pone oír la palabra España. Pues yo digo que a mí la psicología organizacional me pone, lo digo, pero la psicología organizacional positiva como que me pone más todavía. Entonces estoy súper contento de estar aquí. Tengo que daros la enhorabuena, y hablando de lo que decía un poco Pedro, estáis en el momento justo, adecuado, y en el lugar en el que debéis de estar, y todas vuestras empresas ahora mismo están empezando a subirse a un carro imparable. Entonces estoy muy orgulloso de que en Aragón la SEP, como parte de la SEP activa, hayamos podido, la Sociedad Española de Psicología Positiva, dar pie a estas jornadas, o a esta jornada. Estoy muy agradecido a Pedro y a todo el equipo de que hayan sido tan valientes. De hecho, estoy tan agradecido. Tengo que contar una cosa antes de empezar. Los psicólogos somos muy corporativistas. Entonces, en nuestra sociedad, los que no son psicólogos tienen voz pero no tienen voto. Somos así. Yo estoy en contra, te voy a decirlo, pero somos así. Entonces, aquí tenemos a alguien que no le dejamos votar, que, hablando de job crafting, que se dedica a hacer tornillos, y que ha organizado una jornada de psicología organizacional positiva. ¿Tú te has dado cuenta de eso, Pedro? En fin. Bueno, seguramente, hablando de emociones básicas que hemos hablado esta mañana, muchas de las personas que están aquí, cuando leyeron de qué iba esto, tuvieron esta emoción: sorpresa, felicidad, bienestar en el trabajo. ¿Sabes? Como una emoción que es posible que hayáis tenido antes de venir. O aversión, no digo asco porque es como fuerte, pero aversión. Lo de felicidad, todos los hippies comunistas que vienen aquí a hablar de la felicidad del trabajo, el flower power, la gepiología, la cultura que venimos heredando a nivel organizacional, de las emociones se quedan fuera, aquí se vienen a currar, a números, rendimiento y todo ese tipo de cosas. Seguramente los que estamos aquí hemos tenido esas emociones antes de venir. Durante esta mañana a lo mejor habéis tenido tristeza de esto. Las empresas que tienen recursos pueden hacerlo, pero mi pequeña empresa de 16 personas que están haciendo tornillos, y yo que no tengo mucha idea de esto y no tengo recursos, entonces yo no puedo hacerlo. Esto es para Google, sus toboganes y su mindfulness y su Silicon Valley, pero para mí esto no es. Yo estoy muy triste porque esto no puede ser para mí. El miedo. ¿Por qué? Porque cambiar las cosas y mejorarlas, de decirlo es muy fácil, pero significa cambiar la forma y el paradigma de funcionamiento dentro de mi organización. Es decir, que quien toma las decisiones las va a tomar de otra forma, quien no participa va a participar, vamos a permitir el crecimiento y el desarrollo profesional de la gente que forma parte de mi organización, y esto da miedo. Entonces, es una emoción que también está ahí. Cuando Belén le gusta más decir transformar que cambiar, ¿no? Me dijiste, pero al final estamos pensando, ostras, cambiar las cosas
no funcionamos muy bien, pero ahora vamos a venir con la excavadora a tirar todo y si nos sale mal. Entonces es una emoción que también puede que hayáis tenido esta mañana. O incluso la ira, cuando en la mesa de profesionales decían que esta gente de la universidad y de los investigadores investigan muchas cosas, pero luego a la hora de la verdad, ¿cómo se aplica esto? ¿Esto es donde se trae aquí a terreno? O sea, ellos están en el mundo de la universidad, pero de la universidad para afuera, ¿qué? Entonces eso enfada a veces, ¿no? Y yo tengo una buena noticia para todo eso, que voy a partir de la alegría, que es la única emoción básica agradable o positiva, y que vengo aquí con alegría, porque tengo no sé si el éxtasis del Golden Allín del Real Zaragoza, que yo era muy pequeño, pero siempre lo recuerdo, no sé si esa alegría vaya a salir de aquí eufórico, pero traigo, creo, un poco la llave para abrir todas esas preguntas y para intentar cambiar ese balance emocional, ¿no? Porque la pregunta que estáis haciéndose desde el principio, que estáis haciendo es, ¿y esto cómo lo hago yo? O sea, está muy bien el job crafting, está muy bien el mindfulness, está muy bien lo que ha hablado Marisa, pero ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se hace? O sea, está muy bien que predice qué se relaciona, pero ¿cómo se hace? Y nadie me lo dice. Y esto solo hacen investigación básica, y solo publican investigación básica. ¿Y esto cómo se hace? De hecho, tenemos, como decía Marisa, modelos que hablan de la salud. Yo digo porque no es que sea el mejor, pero que lo es, pero que es el que hemos trabajado en el equipo. Y dicen, bueno, para tener resultados buenos y saludables hay que tener empleados saludables. Y además eso está relacionado con que haya una cantidad de prácticas y de recursos laborales y personales que hacen que todo esto fluya y sea una espiral virtuosa que hablamos, ¿no? Y además, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tenemos la suerte, porque las agencias están divididas por Europa y están, no sé si lo sabéis, supongo que sí, está en España, está en Bilbao. Pues desde hace tiempo está mandándonos o haciéndonos este mandato de que es necesario mejorar el bienestar en el trabajo porque hay que prevenir las enfermedades, hay que disminuir las bajas laborales, que es lo que hablaba ella esta mañana, que decía Pedro, pero hay que fomentar la productividad y sobre todo mejorar la salud de la ciudadanía. Y todo esto es un mandato social. O sea, realmente este documento acaba diciendo algo así como poneros a ello. Y se supone que están, entre otras cosas, investigando o propiciando la investigación para ello. Entonces yo vengo aquí a hablar de que es necesario intervenir para incrementar los recursos psicológicos, las capacidades psicológicas que tenemos las personas cuando trabajamos. Y estos son lo que son intervenciones psicológicas positivas, que ahora voy a hablar básicamente de formación, es entrenamiento, pero en vez de entrenamiento físico, porque cuando hablamos de felicidad hablamos al final de salud psicológica y de bienestar. Pues igual que hay que ir al gimnasio a entrenarse o a hacer deporte para entrenarse, pues hay que ir al psicólogo o afín a la psicología, como en el caso de Belén, a entrenarse, a entrenar tus recursos personales, porque son recursos que a lo mejor no has entrenado. Y esto es lo que es una intervención, que yo sé cuando veo a las empresas, cuando se escucha intervención, ¿tú qué vienes aquí? ¿Intervenirnos a nosotros a qué? ¿Intervenir qué significa? Intervenir, hablando claramente, es una formación en recursos y en recursos psicológicos, en capacidades. Y con esto consiguiremos esa hipótesis que hablaban antes algún compañero o alguna compañera de tener personas más felices cuando trabajan, ¿no? De la hipótesis del trabajador a trabajadora feliz y productivo. ¿Para qué? Para que esa gente, en el argot un poco anglosajón, corra la milla extra, den más de sí, pero sobre todo para que estén mejor en el trabajo, que significa estar mejor en la vida. Y ahora estáis pensando, pero todavía no está diciendo cómo se hace esto está muy bien, pero ¿cómo lo hago? Bueno, vamos a hablar de cosas prácticas. Formato. Antes hablaba microintervenciones. ¿Microintervención qué es? Es un taller intensivo que puede ser de un día, de varios días. Ese es el primer formato, un formato de formación grupal. También puede ser formación individual. Yo recomiendo, entre otras estrategias, el coaching, pero también formación más individual. Formación más grupal, cambios culturales a nivel organizacional, porque recordáis los niveles que antes comentábamos, individual, grupal, muchos formatos. Formato presencial, formato online. Al final estamos hablando, en el argot de recursos humanos, de formación, pero no una formación técnica, sino una formación para entrenar las habilidades psicológicas. Entonces eso puede ser a nivel individual o a nivel grupal. Y hay algunos temas que ya se han investigado, porque yo aquí siempre parto de la práctica basada en la evidencia. Eso quiere decir hacer intervenciones que tengan una base científica, no solo en cuanto a nivel teórico o de los constructos que relacionan una cosa con otra, sino que se hayan probado que son eficaces y en qué contextos pueden ser más o menos eficaces. Una de ellas, como comentaba esta mañana Belén, es rediseñar
tu trabajo, ajustarlo a tus características, modificando las tareas, cambiando los pensamientos sobre el trabajo, transformando tus relaciones sociales, haciéndolo más tuyo. Como el caso de Pedro, que organiza una jornada de psicología organizacional positiva siendo un ingeniero, gestor de una empresa, ¿no? De tornillos. Mi tema, que este fue mi tema de la tesis, que esta mañana decían que ha sido bastante reconocida, y tengo que decir que no estoy, bueno, sí estoy muy contento porque me hayan premiado, pero en el caso de que haya sido un organismo de la Comunidad Valenciana, que es donde yo hice la tesis, el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana, a mí lo que me da alegría es que la Administración se está preocupando de que una tesis sobre bienestar en el trabajo y cómo mejorar el bienestar en el trabajo es importante, con lo cual ya estamos un poco yendo a eso que dice la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, de que hay que ir por aquí, ¿no? Bueno, pues mi tesis, entre otras cosas, va de desarrollar el capital psicológico. ¿Qué es el capital psicológico? Todos tenemos capacidad y recursos psicológicos, pero hay que saber ponerlos en práctica cuando es necesario. Puedes tener la mochila llena de cosas, más llena o menos llena, dependiendo de cómo te hayas formado, pero si no eres capaz de sacar la tienda de campaña cuando tienes que dormir o sacar la picola cuando tienes que hacer un agujero, no te sirve. Entonces el capital psicológico es ese estado en el que tú utilizas tus recursos para conseguir tus objetivos. Esto se entrena con un taller formativo, hay diferentes formatos, puede ser de una jornada, varias jornadas durante una semana, en el que tú aprendes cuáles son tus recursos, a expandirlos, a utilizarlos, entonces empiezas a tener creencias de eficacia, a saber ser optimista para planificar mejor tus metas, para desarrollarte y pensar también cuáles van a ser los obstáculos, cómo vas a solventar esos obstáculos. Al final un taller con una persona que te va indicando, y es mucho de autoconocimiento. Para los que estabais tristes pensando que es muy costoso esto, lo bueno que tiene la psicología positiva es que es muy artesanal. Casi todos son post-it, libretas, cartulinas y un tío o una tía que está ahí hablando. O sea, es más barato que eso. Para lo que luego se ha demostrado que el desarrollo y el efecto que tiene es difícil. Más cosas que se han investigado. Fortalezas personales. Conocer cuáles son tus fortalezas personales y ponerlas en práctica de forma planificada, lo comentamos antes. Tengo con todo esto una buena y una mala noticia. Buena noticia, se puede cambiar y mejorar. Mala noticia, no es fácil. Ni se cambia con una charla de alguien que ha trabajado en Silicon Valley o ha sido jugador de baloncesto y viene a mi empresa durante una hora a decirnos que si puedes lo consigues. No, eso no hay ningún estudio que diga que eso es eficaz, tengo que decirlo. Y es más costoso muchas veces que los talleres, tengo que decirlo. Quizá venda menos, pero a nivel de prensa y de comunicación interna, pero efectivo. Claro, esto es ir al gimnasio psicológico. Entonces, si tú estás preocupado de que tu gente crezca, pues tendrás que ponerle un gimnasio psicológico y que se desarrollen y hacer este tipo de intervenciones y además tener un ambiente, un clima, una cultura que fomente eso. Porque claro, si voy a hacer a gente que se desarrolle, pero tengo mucho miedo y le voy a poner el camino muy recto y de aquí que no se salga nadie, como decíamos antes, ¿para qué vamos a ser innovadores si aquí no se puede innovar? Hay que pensar también en eso. Gratitud. Mostrar el agradecimiento. Aquí tenemos a Carmen muy interesada en eso, Carmen Soler. Pero mostrarlo bien. Es decir, yo muestro agradecimiento a la gente con la que colaboro y le digo que me siento bien, que han hecho por mí, cómo ha mejorado mi vida laboral con esa acción. Y esto podemos pensar que es bueno para los otros, pero es mentira. Bueno, es verdad, pero es más bueno para mí mismo, porque lo que sirve es para ser más optimista, darte cuenta de las cosas buenas que tiene, de los recursos laborales y sociales que tienes en el trabajo, y tomar todo con una actitud y con una predisposición mucho mejor, y ya sabemos mucho de emoción y motivación porque hemos aprendido antes mucho. Entonces la gratitud es fundamental y se ha demostrado, como ahora diré, que es una de las intervenciones que fomentan más el bienestar. Y hay muchas que voy a pasar un poco. Liderazgo transformacional, esto sobre todo a cualidad de intervenir en cascada, porque a veces decimos, ostras, que ahora toda la gente de una organización o todos los mandos intermedios es difícil, pero sí quizá puedes empezar por la gente que tiene una responsabilidad de coordinar, para que ellos transformen y mejoren a la gente que está abajo. Puede que sea más costo efectivo, o puede que sea gente que esté más preparada porque conoce más sus recursos personales y psicológicos. Entonces, esta estrategia también funciona mucho. Y hay muchas. Se están investigando muchas. He comentado las que más, pero también pues son creatividad, flow y mindfulness, sentido y significado. Hemos ido hablando durante todo el día, en perdonar, inteligencia emocional veremos ahora, trascendencia, autenticidad, coraje. Hay muchísima investigación. Estamos en una fase muy incipiente, es un bebé en lo que es ciencia, las intervenciones positivas, pero hace 10 años ni existían prácticamente. Entonces, es una muy buena noticia, pero eso digo que estáis en el mejor momento para ello. Y ahora viene lo mejor. Hace un mes y pico salió esta publicación, habéis tenido mucha suerte, yo también, que es un metaanálisis sobre las intervenciones positivas. Es decir, el primer estudio sobre estudios de intervenciones, y esto sirve para tener conclusiones.
Entonces vengo aquí con el pan sacado del horno, entonces me lo acabo de leer, y estoy muy contento, que ya os he dicho antes a Belén, por sus conclusiones, teniendo en cuenta que yo soy de capital psicológico, ya sabréis por dónde van los tiros. La ciencia me encanta, sobre todo cuando me da la razón. ¿Qué dice esto? Quien no se lo haya leído y se dedica a la investigación, por favor, hay que leérselo porque es muy interesante. Pues, ¿qué dice este artículo de Donaldson padre, Donaldson hijo y John Lee? Primero, que las intervenciones positivas, sobre todo las primeras que he comentado, capital psicológico, job crafting, gratitud, todo lo que tiene que ver para mejorar el bienestar desde ese punto de vista, haciendo ese cómputo general de todos los estudios, mejoran el nivel de bienestar físico y psicológico dentro de la organización y el nivel de engagement, de implicación emocional. Ya está demostrado que este tipo de intervenciones son buenas para esto. Pero no son solo buenas para mejorar o para obtener resultados deseados, sino para evitar los resultados que no queremos tanto. Es decir, son muy buenas e incluso son más potentes para mejorar, para bajar el malestar y los comportamientos incívicos o no deseados, como hacer la propia guerra interna, la vida imposible a los demás, buscar otro trabajo, todo eso que realmente es el mal desempeño o lo que está dañándonos a la organización. Es decir, que las intervenciones de este tipo mejoran lo bueno, pero sobre todo hacen que lo malo vaya desapareciendo. Son, por lo visto, o por este estudio, que también es el primero de muchos, y falta mucho todavía por meter en esa gran media, son muy buenas para esto. Y entonces luego, y esta es la mejor noticia, han comparado cuáles son las mejores intervenciones, qué diferencia hay entre una y otra. Belén, tengo que decir que yo creo que es muy interesante y a mí me gusta mucho. Pero a que no sabes cuál es la que ha sacado mejor de todas, la mejor puntuación. ¿Cómo lo sabía? Capital psicológico. Es decir, el capital psicológico es aquella que si tú lo juntas, la que mejora más el bienestar, hace que el malestar baje y además hace que el desempeño se incremente. Los otros también, pero esta es como la que a nivel general, y ahora diré, porque claro, esto a mí me ha dado pie a venir de mi libro. Yo vengo aquí a hablar de mi libro, que mi tesis es sobre capital psicológico. Entonces yo vengo a hablar de mi libro, y mi libro no quiere decir que el capital psicológico sea lo mejor y hacer este tipo de intervenciones sea lo mejor. Lo que hemos hecho en investigaciones con Marisa, con el resto del equipo, claro, nosotros decíamos, yo sé lo que queréis que cuando tú hagas una intervención dure para mucho, poco coste y su efecto lo más largo posible y lo más grande posible. Eso es lo que queremos todos, canela en rama. Muy difícil, pero eso es lo que queremos. Entonces eso es lo que hemos estado investigando. Con dos estrategias. La primera, combinar intervenciones, es decir, esto no son compartimentos estancos. Yo puedo hacer un taller de capital psicológico, meter a job crafting, de hecho Belén y yo estamos ya en ese business, ¿no? Estamos ahí viendo a ver cómo lo hacemos. Puedo, a partir del desarrollo de fortalezas personales, trabajando la atención plena, porque todo esto a nivel psicológico, y es lo que estamos investigando, tiene hay solapamiento. Entonces, cuando hemos encontrado que todos estos procesos psicológicos van de la mano, podemos diseñar intervenciones para ser más efectivas en el menor tiempo. Y entonces, y lo segundo, que haya transferencia al trabajo, a la vida diaria, que esto sea algo que os interesa mucho. Es decir, que lo que se aprenda no se queda en el aula, sino que luego la gente se lo lleva a su trabajo. Porque claro, si desarrollas mucho tus capacidades, sabes cuáles son tus fortalezas, pero luego en el trabajo no la estás utilizando y no cambia nada, mi inversión como entidad no tiene fundamento. Y tengo que decir que estamos todavía en una fase muy incipiente de investigación en esto, en la sostenibilidad de los efectos, porque es muy complejo, porque somos unas organizaciones de multinivel, multivariantes, en una sociedad que todo influye, pero bueno, estamos empezando a investigar. Y los resultados, y al menos el que más me gustó a mí de mi tesis, y con esto voy a terminar, es que cuando tú, estos son 4 estudios, ¿vale? O sea, una intervención con 4 grupos. Cada uno de estos, ¿vale? Iban metiendo más recursos, pues capital psicológico, le metimos fortaleza, le metimos más cosas. Pero esta fue la única que estuvo, después de hacer el taller, que fue solo un taller de 4 horas, durante 2 semanas haciendo una actividad de 5 minutos al día, menos de 5 minutos al día, basada en cómo transferir lo que tú has estado haciendo, lo que tú has aprendido en ese taller, a tu día a día en el trabajo. En este caso, lo que encontramos es que a nivel de bienestar, todo el bienestar, la única que mantuvo los efectos, porque esto es verdad que son más altos, este es el tiempo 1, antes de la intervención, justo después de la intervención un mes después era. Las otras empiezan a bajar. O sea, la sostenibilidad tenemos que ver que esto no está en el mismo nivel, pero ya empieza a bajar, no nos interesa. Pero el nivel de bienestar se mantiene, es decir, se mantiene, esto es de perogrullo, pero no lo habíamos investigado, se mantiene cuando tú pones en práctica en tu trabajo 5 minutos al día lo que has estado aprendiendo. ¿Por qué? Porque al final tienes ese concepto un poco manido de desaprender lo que has ido aprendiendo.
Entonces, tú vas a un taller, aprendes cuáles son tus recursos, cómo puedes aplicarlos, tal, y luego, con la supervisión de alguien, que ha sido normalmente el que ha ido facilitando ese taller, vas aplicándolo a tu día a día en una actividad cortita. Y entonces eso hace que tú vayas cambiando tu conducta, y esto hace que vayas cambiando también algunos aspectos, o que vayas teniendo sensaciones nuevas a nivel de afectividad, de emociones, que vayas viendo que eso funciona, que eso te viene bien, te sientas bien, que consigues cosas, te das cuenta de qué estás consiguiendo, y ahí es cuando empieza a haber cambio y sostenibilidad. Por eso decía, buena noticia, se puede cambiar. Mala noticia, no penséis que esto, que vaya a llegar a la próxima reunión de la empresa, le voy a decir al resto de junta directiva que va a venir uno a hablar dos horas aquí, y cuando se vaya, la gente va a ser más eficaz, más recursos personales, va a subir el bienestar, va a bajar el malestar. Que no existe eso, ¿eh? Igual que no existe ir un día al gimnasio y al día siguiente tener un cuerpo de o estar muy bien físicamente y que te baje la tensión, o un día comer lechuga y ya no tienes colesterol. Eso no existe. Pues esto es igual, ¿vale? Que me gusta, o sea, va un poco en contra de lo que yo digo, pero es que es verdad, no podemos engañar, y si es práctica basada en la evidencia, es práctica basada en la evidencia. Estamos empezando con todo esto, os animo a seguir a los grupos de investigación que están en ello, y ya hemos tenido dos muy buenos ejemplos en España. Y bueno, estamos conectados por redes sociales, y sobre todo, acordaros cuando vinieron los ordenadores, y había mucha gente que dice, no, aquí va a ser todo escrito, ordenadores no. Luego viene Internet. No, aquí CD y disquete, pero yo a la nube no llevo nada, pero eso ha cambiado, ¿no? Pues esto es un cambio de paradigma que está creciendo cada vez más. Las empresas cada vez más se van a interesar por el bienestar en el trabajo, y la gente se va a interesar más por empresas que se preocupan por su bienestar. Entonces, bienvenidos a subiros al carro, pero que acordaros de eso. O sea, dentro de unos años vamos a decir, ¿acordáis cuando algunos querían y otros no? Pues hoy estamos en todo esto. Así que, bienvenidos.